Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, acá estamos. Todo bien. Ay, hay eco, ¿no? Sí, hay eco. Me estoy escuchando Eco, mal, por favor. eco. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, todo bien. Terminando el día de a poco. ¿Qué hiciste hoy? Hoy hice una producción de un vestuario que estoy haciendo. Estoy trabajando en un traje mongol. Estoy investigando un poquito la cultura mongol. Y bueno, entonces estoy armándome todo un traje que tiene que ver con eso, con muchos materiales que tengo guardados y qué sé yo, ¿no? Arranco con una base de un toallón y después le pongo cuanta cosa tengo. Tengo pieles, tengo telas, tengo cueros, cuerinas, gamuzas, caracoles, latas de conserva. Todo eso, la mayoría de las cosas que usás para elaborar tus trajes, tus vestuarios, ¿lo comprás o lo vas juntando por ahí? Todo. O sea, todo inspira. O sea, me puede inspirar tanto algo que encuentro en la calle, como algo que me regalan, como algo que encuentro en una feria americana. Eh, Todo funciona en eso, en el encontrar y decir, esto me sirve para tal cosa. Ujú. Y de repente ¿Y qué es cosas lo que te lleva insólitas, a ¿no? crear muchas veces? ¿Qué, cómo? ¿Qué es lo que te lleva a crear a vos? La inspiración. Estoy permanentemente alerta en ese sentido. Todo me estimula, todo me interesa, todo me genera una reacción, ¿no? Ujú. Y de repente pueden ser cosas insólitas que me llevan a algo que nada que ver con eso. Pero bueno, me sirve y le encuentro el uso. Y entonces, bueno, no Bueno, lo niego, al contrario. para las personas que recién se están conectando, estoy con Ricardo Castro, modelo, actor, Es y modelo ¿desde cuándo sos? modelo y modelo hará 22 años más o menos. Y ¿Recordás cuál fue tu salió, primer trabajo? mi primer trabajo fue una publicidad, porque soy ceramista además, ¿no? En realidad Ah, interesante. mi primer trabajo fue como ceramista. Sí, la actuación era algo que me interesaba, pero bueno, estaba ahí y no era mi medio de económico, digamos. Entonces, bueno, como en el año 94 surgieron las ferias en Capital, tuve la suerte de tener un puesto en la feria de Plaza Francia, en Recoleta, y entonces ahí empecé a producir cerámica para la venta, ¿sí? Y Ujú. un día, pasados varios años, ¿no? Del arranque del 94, ¿no? Un muchacho viene por la feria y me dice, me interesa lo que haces, me gustaría invitarte para una publicidad que vamos a filmar acá frente al Museo de Bellas Artes. Me interesaría que traigas trabajos tuyos. Bueno, al otro día estuve ahí y entonces el muchacho me dice, uy, discúlpame, pero bueno, te hice venir sin sentido porque la idea era plástica, no cerámica, pintura era, porque era una publicidad para un supermercado que iba a empezar a vender pintura. Y Ujú. entonces me dijo, te vamos a pagar igual, pero no vamos a usar tu trabajo. Bueno, no hay ningún problema, le dije. Pero bueno, me gustaría quedarme porque siempre vi publicidades filmarse en la ciudad y demás, pero nunca me pude quedar desde adentro.
Me dijo, sí, no hay ningún problema, a lo sumo te diremos, correte para acá, correte para allá. Bueno, la cuestión está que al rato de estar ahí, y ellos estuvieron preparando, llegaron los actores, fueron al camión de vestuarios, los cambiaron todos medio jipones y qué sé yo. La cuestión que al rato viene el muchacho y me dice el director si no querés participar de la publicidad. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, es sencillo, porque en realidad no vas a tener texto, nada. Lo único que tenés que hacer, que sos un pintor, vas a tener tu caballete, tu pintura, tus elementos de pintura, y vas a tener que hacer que pintás, lo mirás a un turista, que es el protagonista de la publicidad, le sonreís, le ofreces tu obra, él te va a decir que no, y se va. Y bueno, así fue como empecé. Arranqué en esa publicidad. Gracias a la cerámica, entonces fue el vínculo. Y bueno, de ahí en más, me empezaron a llamar, empecé a tomar cursos de teatro y me metí mucho más a lleno en el temario, ¿no? Vos Así que bueno. en esa época, en esa primera publicidad que hiciste, ¿ya tenías la barba, el pelo largo? No, la barba está ahí desde que nació, o sea, la barba nunca me la afeité en mi vida. O sea, No fuiste un bebé con barba. y digamos que sí. No, no. Arrancó, qué sé yo, a los 17, 18 años, como a todo el mundo. Ujú. Y eran 3, 4 pelos que salían de por ahí, qué sé yo, y después se fue tupiendo con el tiempo. Lo que sí decidí no afeitarme jamás. En realidad ya venía sin cortarme el pelo porque no me gustaba ir a la peluquería y demás. Y además mi papá era gastronómico. Y entonces yo lo veía todos los días afeitarse, entonces yo me preparaba para ir a la escuela y él se preparaba para ir a trabajar y lo veía Mm. afeitarse todos los días. Y yo decía, yo eso no lo quiero, todos los días tener que hacer eso, no, no. Así que bueno, así fue como que con el tiempo ahí quedó. De las publicidades que hiciste, ¿cuál fue la más rara que te tocó? Rara, ¿en qué sentido? ¿En una experiencia interesante? Ambas. Mira, como publicidad, una que me marcó muchísimo y fue muy interesante porque me hizo comprender mucho más el mecanismo de una publicidad, porque el director en realidad es un capo absoluto en filmación, entonces sus publicidades no son publicidades comunes, sino que son películas directamente. La pueden buscar, Ujú. es Coca-Cola Kiss, Coca-Cola Llaves. ¿De qué año es? ¿Eh? ¿De qué año es? Uy, ¿de qué año no te sabría decir? Ni me acuerdo. No, me cuesta muchísimo fijar años. Eh, Coca-Cola. Coca-Cola Llave, Coca-Cola Kiss, o Case. No sé cómo se dice llave en inglés. No, yo tampoco. Si hay Bueno, alguien ahí que está mirando que sabe cómo se dice llave, que nos eso, diga. llave en inglés. Coca-Cola llave en inglés. No sé si es Kiss o Y, Case, no sé bien. Bueno, y la en cuestión Chile, que ¿qué es una hiciste? publicidad muy interesante, muy buena, Ah, muy, muy perdón, sí. buena. ¿Eh? Perdón, te Bueno, interrumpí yo. no, muy interesante como publicidad, maravillosa. Estuvimos un día entero filmando y realmente se ve en segundos nada más, ¿no? Pero realmente ese director es un genio absoluto y me hizo entender el mecanismo de la filmación, de las direcciones, porque era muy, muy macanudo, muy, muy buena gente. Hice varias publicidades con él, pero esta es la más llamativa. Y después una que realmente fue extraordinaria porque me divertí muchísimo y fue extraordinario hacerla, eh, que ahí sí que no sé los datos porque es todo en inglés y yo no sé inglés. Era para un jueguito que iba a salir nuevo para celulares, pero en realidad fue una publicidad para Estados Unidos y el Caribe. Y fue una publicidad que era un jueguito donde
yo estaba absolutamente vestido de negro, country, digamos, como si fuese un campesino de campo, pero todo amarillo, y con un pico rompo un caramelo y ese caramelo largan todos los juguetitos, que son los jueguitos de cualquier celular, ¿no? Pero Qué realmente lindo. estuve colgado de un arnés a 4 metros de altura. Eso fue muy divertido, muy, muy, muy divertido. Así que bueno, esas son las posibilidades. Después, bueno, el mundo de la publicidad lo que tiene es que como es fantástico, te hace estar en lugares que quizás comúnmente no estás. Entonces eso es lo más bonito del encuentro con una publicidad. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Y con la fotografía, ¿no? Porque también con los workshops de fotografía voy a lugares que realmente son fantásticos y bueno, estoy ahí gracias a eso. Porque si no, comúnmente no vas a esos lugares. Es un trabajo que a vos te cansa o no? ¿Que me cansa? Sí, ¿De cansancio? sí. No, yo no siento jamás cansancio. O sea, yo Mm. vivo las pasiones, absolutamente. Y no, jamás me siento cansado. O sea, como todo me apasiona, como todo me gusta y si no del todo no estoy convencido, investigo para que realmente me interese hacerlo, ¿no? Entonces, no, el cansancio para mí no existe. El cansancio yo creo que es más mental. Hay gente que se obsesiona, que dice, para tener una carrera hay que esforzarse, hay que sacrificarse. No, para mí eso no es una carrera, ni siquiera es una profesión, es un sacrificio. Así no funcionamos. Yo creo que como seres humanos no funcionamos, funcionamos únicamente con pasiones, con esas cosas que nos hacen perder la noción del tiempo, del día, de la hora, de que si tenemos hambre, si no tenemos hambre. O sea, cuando uno se mete con pasión en las cosas, el tiempo desaparece y el cansancio también. O sea, lo corporal es una entrega tan fuerte que no se sufre. El cansancio para mí es sacrificarse y no, para nada, jamás me sacrifiqué en mi vida. Todo lo hago con ganas, con gusto, porque lo busco, porque mi búsqueda justamente es hacer siempre lo que realmente me satisface. ¿Alguna vez en alguna publicidad que hiciste te sentiste incómodo? Eh, no, en realidad me sentí incómodo en una publicidad que no hice. ¿Cómo fue? Una vuelta se filmaba una publicidad de un shampoo en Retiro, en la Ujú. estación Retiro. Estuvimos 3 días, o sea, me contrataron por 3 días para filmar. Estuve el primer día las 8 horas de trabajo sin hacer nada. Por supuesto que charlaba con uno, charlaba con otro, comía y estaba por ahí, pero no me llamaban para trabajar. El segundo día exactamente igual. Y yo veía que todo el mundo iba y venía, todo el mundo trabajaba, todo el mundo filmaba y yo nada, era el único que nada. Y entonces, como ya era amigo del ayudante del director y del cámara y qué sé yo, llegó un momento que agarré y le dije, bueno, mira, yo vengo mañana, pero por favor, decime qué tengo que hacer. O sea, la filmación transcurría en la estación con un tren y la gente subía y bajaba del tren y demás, digo, ¿qué voy a hacer? ¿El Bin Laden que le pone una bomba al tren al final de la publicidad? ¿Por qué no estoy haciendo nada? Me dice... No te preocupes porque hay un personaje para vos para el cierre de la publicidad. Ah, bueno. Así que el tercer día estuve todo el día también y las 2 últimas horas trabajé. Hice de un violinista en la estación. Y Qué entonces, lindo. ¿Y esa bueno, publicidad?
Es una publicidad para un shampoo, pero para Francia, era una marca francesa. O sea, no sé tampoco qué marca de shampoo era, nada por el estilo. O sea, a veces, la mayor parte de las veces, ¿va? No te enterás, sobre todo si son publicidades para productos de afuera, no Mm. llegás ni a verla a veces las publicidades. O sea, montones de publicidades que hice que nunca jamás las vi. Y nunca te aparecieron o te las enviaron, che, mirá, te encontré acá en una publicidad, sos vos. Eh, no, quizás en algunas películas en las cuales trabajé hubo gente que me reconoció, me pidió amistad en Facebook o me sigue ahora en Instagram porque de repente reconocieron y no es que soy el actor estrella en ninguna publicidad, en ningún videoclip y en ninguna película. O sea, sí, videoclip protagónicos tuve varios, pero bueno. Hay gente que te reconoce, no sé, porque tiene esa capacidad de búsqueda, qué sé yo, y de repente que alguien de la India te diga, hola, ¿qué tal? Te vi en tal película, en tal festival, porque trabajo para muchas películas que son para festivales, no son de cine comercial. Y entonces que te digan eso, que te reconocieron por haberte visto en una película, realmente es interesante. Sí, vos sabés qué me pasó hoy con vos, que viste que estuve posteando, que te iba a hacer así tipo una entrevista, y me escribió uno de mis contactos y me dijo, che, este hombre salió en el videoclip de Calle 13, El Aguante. Sí, Y yo lo sí, empecé a mirar al video porque yo El Aguante no lo había visto y digo, sí, es él. Y sí. entonces me dijo, entonces me conecto y lo voy a ver porque lo quiero escuchar. Sí, no. El videoclip con René, que es el cantante de Calle 13, fue Sí, extraordinario, ¿no? Además porque él es un personaje real, un ser extraordinario. Ese día filmamos a partir de las 4 de la mañana, en un ujú, restaurante en pleno microcentro. Y él llegó a las 2 de la mañana de un recital en Chile. Durmió 2 horas, a las 4:30 de la mañana estaba con nosotros. Él dirigió absolutamente todo el videoclip. Él armó las escenas, él convocaba a los personajes, se le ocurría qué podía hacer con uno, qué podía hacer con otro. La escena que me tocó a mí, por ejemplo, es una escena con una actriz que es una genia, hermosísima chica. Habló conmigo, me preguntó si yo no tenía problemas, habló con ella, le preguntó si no tenía problemas. Como nosotros ya nos conocíamos, no íbamos a tener problemas, pero bueno, él no lo sabía. Y bueno, armó toda la escena, la armó él, la dirigió él. Y él actuando a la vez, ¿no? Porque estaba enfrente nuestro. Así que no, ese videoclip, además es un videoclip que lo vio, como es un videoclip internacional, lo vio todo el mundo. ujú. Y de repente sí, claro, amigos míos que me dicen, che, estoy cenando en una pizzería y te estoy viendo en el video. O gente que me dice, ¿en serio estuviste vos ahí? Claro, es fantástico realmente cuando te encontrás con un trabajo así que tiene semejante trascendencia, y te reconoce mucha gente. Eso es muy bonito, muy bonito. Pero después, bueno, videoclip hice para muchos. Y ahora en pandemia, a pesar de la situación y demás, hice un videoclip también, pero con un ¿Para director quién? que ya me conocía. Hice un videoclip para una banda que se llama Giros, es una banda de La Plata, muy buena Sí. música hace esta gente, además son muy macanudos ellos. Hice un videoclip con ellos, incluso cuando lo presentaron el videoclip estuve con ellos en el escenario, en un teatro en La Plata. Bueno, este director que dirigió ese videoclip para Giros, hizo otro videoclip para Los Tequis, que Ujú. salió ahora. El videoclip se llama Quédate. ¿Ese Eh, videoclip también lo filmaste en pandemia? no, el del auto. El de los tequis. Ah, no, el de los Tequis no, pero no hay auto ahí. Ah, No, y porque hay otros dos videoclips donde estoy con un auto, pero no.
Este de los tequis lo filmamos en pandemia, sí, sí, sí. ¿Y Bueno, cómo fue trabajar en pandemia? ¿Cómo los no, o cuidados sea, que tomaron? absolutamente esta gente nos cuidó totalmente a todos, o sea, gente muy, muy macanuda, mandaron un Uber y ida y vuelta, todo el mundo con barbijo, salvo nosotros que yo que tenía que actuar, pero tampoco me encontré con ningún otro de los actores, o sea, los hacían ir a los actores en forma individual. No, en ese sentido tuvieron absolutamente todos los cuidados, ¿no? Pero Ujú. bueno, uno sabiendo los recaudos que tiene que tomar, ya está, el virus no es un virus que es un mosquito o una rana que salta. El virus Ujú. hay que tener contacto y descuidarse. Es la única forma de contraerlo. Por eso que es tan importante el hecho de tratar de aislarse. Es la única manera que tenemos de combatir este virus, ¿no? Ricardo, ¿tenés más o menos en cuenta o llevas la cuenta de cuántos videoclips hiciste? Uy, no, no. Tendría que enumerarlos y realmente no. No, hice ¿Y muchos cortos? para muchas bandas. Hay otra banda que se llama Décima Rock. El encuentro con esa banda fue extraordinario porque estos chicos me descubren a través de Facebook, me dicen, mirá, yo tengo un dibujito para el próximo disco que vamos a sacar, un dibujito de un personaje que se parece mucho a vos, mirá vos, eso me encantó haberte encontrado. Vas a ser el señor de las monedas. Y así fue. Qué lindo. Hicimos videoclip, un videoclip extraordinario, muy divertido, que también lo pueden buscar. Se llama la 31. La 31. La En la 31. 31, ¿y la banda? Décima Rock, el 31. El 31. Décima Qué Rock, el bueno eso. 31. Así es el nombre del videoclip. Que trata sobre la Villa 31, ¿no? Por supuesto. Ujú. Este, y, y fue muy lindo hacerlo. Además, bueno, con esta banda estuve no en un solo show, estuve como en 10 shows diferentes. Todos los espectáculos o los arrancaba yo o aparecía en el medio de el tema este del 31, o si no, recorría con la gente para sacarnos fotos. Nada, un personaje muy, muy interesante fue de hacer con Décima el Señor de las Monedas. Y y después, bueno, no sé, para otras bandas hice también, no sé, así que me vengan a la cabeza, bueno, ya se me va a ocurrir. Alguna banda más, ¿Y películas? pero muchas. ¿Películas trabajaste acá en Argentina o trabajaste algo internacional? Trabajé para una película internacional, pero que es una película que se está presentando, que vos me dijiste que quizás la tenías guardada, que es una película que se presenta nada más que en festivales, se llama Los Decentes. Sí, Es, la es vi. muy, es muy interesante esa película, además el director es muy macanudo, muy capo, muy interesante el guión, o sea, interesante la película. Además la filmación, estuvimos 5 días filmando, fue muy bonito hacerlo también. También están los Eh, chicos de Bife. claro, están los chicos de Bife, ahí los conocí, Ujú. eh, que actúan los dos. Y después, en realidad hay muchos amigos míos, porque bueno, ellos me pidieron gente, y entonces, bueno, le pasé los datos de algunos amigos míos. Necesitaban gente que fuese mayor de 50 años para que Mm. aparezcan en la película. Y entonces, bueno, amigos Ujú. míos, compañeros de teatro, y demás. Es más, había una escena de desnudo y la invité a una amiga que no voy a decir el nombre porque me mata. Este, hay una escena de desnudo y le dije a una amiga mía, ¿no te animás?
dale, hacela, porque pagan bien, es un buen trabajo, va a ser una experiencia para vos, porque ella es más de teatro que de películas. Ujú. Y me dijo, bueno, si vas a estar vos, voy a estar más tranquila, qué sé yo. Y dije, pero sí, seguro. Si a mí me dijeron que voy a estar 5 días, en esos 5 días vos seguramente vas a filmar. Bueno, la cuestión que mi amiga hizo el desnudo. Yo no estuve en los días que ella filmó, se animó y le fascinó el haber trabajado en esa película y demás. O sea, son experiencias interesantes que vivimos en este medio, ¿no? Ujú. ¿Y qué otras hiciste? Después cortos, trabajé para chicos estudiantes de cine. eh, Ujú. Hicimos unos cortos bastante interesantes, bueno, que son algunos para estudio, otros son para tesis. Son esas investigaciones que tienen que trabajar ellos. Trabajamos sobre una película, ese fue el más interesante porque fue lo que me sucedió a mí de conexión, ¿no? Que algunas veces me sucede esto y es fascinante el momento que se genera esta situación. Eh, Íbamos a trabajar basándonos en una película que se llama La Estrategia del Caracol, Mm. que si la quieren ver, mírenla porque es una película surrealista muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, la cuestión es que me tocaba una parte de esta película, íbamos a recrearla nosotros, y a mí me tocaba trabajar con una actriz que no la conocía. Y bueno, entonces nos presentaron en ese momento, listo, bárbaro. La cuestión está que la vestuarista nos llama y entonces andate para acá, andate para allá, te he visto a vos, te he visto a vos, presentás al director, viste, el director tiene que ver si el vestuario que se eligió es el vestuario que él considera que está bueno y demás. Entonces prácticamente no tuvimos ni oportunidad de hablar. La cuestión que empezamos a filmar y, y nos miramos y dijimos, vamos, ¿no? Vamos. Nos teníamos que agarrar de las manos porque ella me mataba, ella me tenía que asesinar. Yo hacía que era su marido y en una situación límite, ella se tenía que ir de esa casa porque le iban a demoler y yo estaba tan enfermo que no me podían trasladar. Entonces ella nos pusimos de acuerdo, digamos, que fue una decisión más mía que de ella. Esto es el guión de la película, ¿no? Sí. Que ella, en lugar de trasladarme con todos los incordios que esto iba a traer, me matase. Entonces, que ella podía quedar libre y entonces mudarse a un nuevo lugar sin tanto complicación como era yo, que tenía tantos problemas de salud. Y entonces la escena era esa, el momento en que yo le decía que me matase y ella me mataba. Entonces fue maravilloso porque los dos empezamos a llorar naturalmente, ¿no? O sea, nos habían pedido que lloremos, pero realmente fue agarrarnos de las manos y sentir. Esa fue una conexión con una actriz que fue una experiencia muy interesante. Y algo también similar me pasó de conexión así y muy fuerte, fue trabajar con otra actriz que se llama Florencia Castro. Eso fue en un workshop de fotografía. Era Te hago un... una pregunta antes de que Sí. sigas. ¿Este trabajo que acabas de nombrar se puede ver en algún lado? No, no se puede ver en ningún lado porque fue una tesis Ah, y no queda, ni siquiera lo vi yo. qué O sea, pena. no queda registrado. Eso se presenta como trabajo de tesis y ya está. Ahí termina. Ahí termina. ¿Fue hace muchos años? Y ahora, sí, mínimo 5 años. Sí, mínimo Mm. 5 años. Pero bueno, no queda registrado, ni siquiera lo vi yo terminado. O sea, no. Generalmente todo este tipo de trabajos los presentan y una vez que cursaron, ya está, ahí terminó. Ahí terminó. Este, bueno, te contaba de este workshop
que era Sí. un encuentro fotográfico, pero que era una maratón directamente, porque habían adquirido el curso 150 fotógrafos, o sea que nos tocaba trabajar para 150 fotógrafos. Habían armado el set y a mí me tocaba interactuar con una actriz que se llama Florencia Castro, una genia total. Y entonces dijimos, bueno, teníamos que trabajar, la propuesta era que trabajemos con las emociones. Y así fue. Empezamos a trabajar y fue una conexión extraordinaria, porque bueno, como actor podés transmitir tanto sentimiento sin tener un vínculo directo, ¿no? O sea, sin que se haga carne, sino que se haga imagen. Y realmente Ujú. la conexión con esta actriz fue extraordinaria. Las fotografías son maravillosas, maravillosas. Porque realmente ella se metió en el papel, yo también me metí en el papel. Así que no, fue muy interesante, muy, muy interesante. Por eso te digo, Tu mejor trabajo, según vos, tu mejor trabajo que sentís que diste todo en fotografía, ¿cuál fue? mira, en todos doy todo. Sí. Hay algunos que me quedan como registro, ¿no? Como propuesta del fotógrafo, porque además una cosa es lo que yo puedo llegar a brindar con mis personajes, mis vestuarios, mis puestas y demás, y otra cosa es lo que el fotógrafo capta y la manera en que lo capta. Trabajé para un fotógrafo que es de fama internacional, es argentino, ahora actualmente está viviendo en Madrid, que se llama Ale Burset. Para él trabajé para un libro personal. Él cada 2 o 3 años sacaba un libro personal y hacía toda una compilación de fotografías para armar este libro. Y el libro Qué se llama loco. Baroque, que son las fotografías están basadas en las pinturas barrocas, Caravaggio y demás. Y realmente hicimos reproducciones de algunas obras con ciertas adaptaciones libres, digamos, no son exactas, ¿no? Las reproducciones, pero no, ese trabajo es extraordinario, Qué extraordinario. O hermoso. sea, creo que es uno de los fotógrafos para los cuales trabajé que más me marcó. Otro que me marca y me transmite muchísimo es un fotógrafo que es de Costa Rica. Él, además de ser fotógrafo, es actor, entonces por eso tenemos un vínculo de diálogo que es directamente muy loco, ¿no? Para trabajar. Se llama Eloy Mora. Él cada tanto viene a hacer workshop acá a Argentina para dar su técnica de iluminación más que nada, porque da iluminación. Y es muy interesante trabajar para él. Es más, la última vez que vino a Buenos Aires, va, el mes pasado hubiésemos estado trabajando en Córdoba y acá en Buenos Aires juntos. Pero bueno, con esto de la pandemia se tuvo que suspender Súper. al año próximo. Pero el año anterior vino a Buenos Aires y armé yo el set. Se iba a trabajar en una casona antigua, muy interesante, una casona que está a la venta, pero que medianamente está abandonada porque es una casa que tiene muchísimos años y no se restauró durante muchísimo tiempo. Y entonces yo le propuse hacer un conventillo de los años 20. Así que me dijo, sí, por favor, búscame la gente, dale, porque no vamos a llegar con los tiempos y demás. Y entonces, bueno, en un día y medio convoqué gente y en un día y medio le junté 20 actores diferentes, cada uno con un personaje diferente, iba a ser una escena extraordinaria y demás. La cuestión que cuando le digo, tengo 20 actores, me dijo, no, estás loco, ¿cómo voy a trabajar con 20 actores? ¿Cómo voy a hacer para iluminar a 20 personas? No, no, por favor, más de 6 no, más de 6 no.
Bueno, yo agarré y dije, ¿cómo hago para decirle a amigos míos que no? Entonces seleccioné sobre los personajes que eran más importantes que no podían faltar en un conventillo. Y entonces así fue que en lugar de 6 metí 10. Así que nada, le armamos una escena teatral realmente porque hubo texto y se emocionó porque le cantaron una canción típica de Costa Rica. O sea, fue una escena interesantísima para armarla, además porque bueno, me metí de lleno a trabajar en ella, ¿no? Y después hay muy buenos fotógrafos acá en Buenos Aires, extraordinarios, o sea, trabajo para un fotógrafo que se llama Hugo Lorenzo. Él trabaja con luz natural. Él hace salidas por la provincia de Buenos Aires, tiene unas locaciones extraordinarias que él investiga, ¿no? Porque sale con su camioneta y se mete por cuanto caminito encuentra y ve cada lugar que son maravillosos y yo para cada lugar llevo un personaje diferente. Entonces Hugo Lorenzo, salimos, sí, yo creo que lo tengo de contacto en Facebook. Me encanta el trabajo que hace. es muy interesante el trabajo que hace, sí. Después hay otro que es muy bueno también, que se llama Nicolás Fon. Él también hace salidas o workshop en su estudio y demás. Para él también trabajé muchísimo porque lo sigue mucha gente. Él, por ejemplo, te resuelve toda la problemática de iluminación y demás con elementos cotidianos y es muy buscador en desarmaderos y demás. O sea, es muy capo en ese sentido. Después hay otro que es Guillermo Cataño. Él también es un genio en la iluminación y hace unos workshops muy interesantes. Tengo unas fotografías con él muy, muy buenas, muy, muy buenas. Bueno, Ariel Steinberg es el que, por ejemplo, armó este mega workshop. Él cuando convoca, convoca siempre muchísima gente. Este que te dije, que trabajé con Florencia Castro, que eran 150 fotógrafos, ¿no? Así que bueno, cuando él hace algo, que bueno, justamente teníamos un proyecto que íbamos a desarrollar este año, íbamos a trabajar 5 actores en una escena y bueno, lo íbamos a lanzar, justo hicimos el ensayo y la prueba de vestuario y la prueba de luces y demás el día 19 de marzo, que fue el día que se declaró el inicio de Cuarentena. pandemia. Así que bueno, quedó esperando con las ganas de hacerlo, ¿no? Porque imagínate lo que es el entusiasmo que le ponemos todos y iba a ser un workshop actuado donde iban a haber escenas muy interesantes para fotografiar, ¿no? Pero que iba a ser sorprendente realmente, ¿no? Porque no iba a ser, no iban a ser escenas estáticas, sí estáticas en el momento de fotografiar, pero se iba a actuar en el recorrido del workshop, ¿no? Entonces iba a ser muy emotivo incluso para los fotógrafos con las sorpresas que les teníamos preparadas. Pero bueno, ya los vamos a sorprender en algún otro momento. Ricardo, eh, a veces siento que los actores, los artistas, los modelos, tienen la capacidad de vivir muchas vidas en esta vida, ¿no? Eh, Claro. la fotografía yo la veo como pequeñas máquinas del tiempo, porque te llevan a diferentes épocas. ¿Vos alguna vez de chico o adolescente soñaste con todo esto que te está pasando? Mira, no es que soñé, o sea, nunca tuve propósitos así, metas, tengo que llegar a hacer tal cosa y qué sé yo, como tuve las dudas, como todo el mundo, de adolescente, qué miércoles voy a hacer de mi vida y de qué voy a estudiar, y entonces por eso estudié comercial, o sea, yo soy perito mercantil, Mirá pero vos. me torturaba tanto la secundaria que empecé a estudiar cerámica en forma paralela. Entonces me Ah, iba con toda la carga de arcilla, esmaltes, cacharros a la escuela secundaria, porque yo después me iba al taller de cerámica. O sea, a mí me apasionaba la cerámica. Una vez que descubrí, porque, ojo, nunca tuve contacto con la arcilla,
Salvo que de chico, por ejemplo, mi abuela tenía una huerta en casa. Yo vivía con mis viejos y mi hermana, y mi abuela vivía con nosotros. Y ella tenía una huerta donde plantaba tomates, lechuga, radicheta, cosas sencillas. Y bueno, yo la ayudaba, pero en lugar de ayudarla a sembrar, yo tocaba la tierra. Me Sí. encantaba la sensación de modelar. Mm. Y así fue como empecé a modelar pequeñas cositas que ponían los pesebres. Y ese era el juego, nada más. Y después empecé a pintar, pero pintaba con témpera porque era el medio que yo tenía. O sea, no tenía otro material en mi casa. Pero bueno, un día agarré una sábana, la corté en pedazos. Ahora, si me preguntas por qué decidí en pintar en tela, no te sé decir. O sea, yo sabía que tenía que pintar en tela. Yo quería pintar en tela, pero no es que sabía, porque en mi casa no se hablaba de arte. O sea, mi viejo gastronómico, mi mamá ama de casa, mi abuela ama de casa, y ninguno pintaba. Mi abuela lo único que hacía era bordar, coser, ese tipo de cosas, pero nunca jamás. ¿Hermanos tenés? Tengo una hermana, sí. Este, y ella es pedicura, o sea que nada que ver con el arte. Y sin embargo, Ujú. bueno, a mí me surgió esa necesidad de expresarme, y nunca lo negué, siempre fui para adelante con distintos tipos de cosas. Hice mucho collage, hice mucho reciclado, ya de chico, ¿no? O sea, de repente, lo que sí me salvaba, como no me gustaba estudiar, nunca jamás me gustó estudiar, Mm. salvaba con las monografías mis notas, porque les mandaba unas monografías súper dibujadas, súper decoradas, con mucha investigación, porque realmente quizás a mí el tema me interesaba. Lo que no me interesaba era estudiarlo de memoria, no soporto estudiar de memoria. Por eso también dejé teatro, ¿no? Ujú. Este, así que Ah, bueno, ¿estuviste en teatro también? tuve experiencias en teatro, sí. Pero bueno, hace unos cuantos años que decidí no hacer más teatro porque me tortura estudiar, y torturo también a mis compañeros porque hasta que me aprendo el texto es Mm. realmente un desastre. Yo aprendo pasándolo al texto, pero pasándolo en el momento. Ujú. Si yo lo paso acá en casa solo, no me sirve. Yo necesito la adrenalina de estar en la escena. Y entonces ahí, pero Mm. bueno, lo tengo que leer, y torturo a mis compañeros que tienen más memoria que yo. Entonces por eso que agarré y decidí no hacer más teatro. Igualmente el año pasado, eh, a, eh, a principios del año pasado, un amigo mío que es un genio, es escritor de teatro, director de teatro, actor. Él, digamos que sería el alma mater del teatro en Córdoba. Él es cordobés, Mm. se llama Jorge Pinus. Él escribió una obra en homenaje a su madre, y en esa obra él personifica a su madre. Y resulta que su madre, cuando quedó viuda, como es judío, los rabinos la iban a visitar a su madre porque era muy bonita, y los rabinos querían enamorarla, ¿no? Y entonces él me pidió hacer uno de esos rabinos. Porque bueno, a mí me visten de rabino y soy un rabino más que un judío, ¿no? Y entonces bueno, así fue como tuve esa participación, que la disfrutamos muchísimo, porque bueno, somos amigos, nos queremos muchísimo, y todos los años voy a su casa en Córdoba y demás. Este, Así que bueno, la experiencia tuve el año pasado, pero fue un solo día, porque esa obra se presentaba durante un mes, todos los viernes, y cada viernes presentaba un personaje diferente en una pequeña parte de la obra, ¿no? Entonces, todos los viernes fue una obra diferente porque aparecía un personaje distinto con una acción distinta, ¿no?
Así que fue muy interesante participar con él. Además, bueno, participé con otros amigos que son genios en actuación y demás, todos cordobeses, ¿no? Así que bueno, eso también, o sea, eso lo disfruté porque además está la relación de amistad y crecer juntos en ese sentido, ¿no? Ujú. Así que bueno, a mí Bueno, Córdoba me une a muchas cosas porque realmente me gusta muchísimo, eh, me gusta mucho como provincia, el paisaje y demás. Me gusta muchísimo la gente, tengo muchísimos amigos que viven ahí, así que bueno, cada vez que voy visito un poco a uno, un poco a otro y demás. bueno, antes de que Instagram nos corte de una, te quería pedir que por favor nos digas dónde la gente puede ver tus trabajos gráficos, fotográficos. Decí tu Mi, Instagram. mi Instagram es Ricardo Castro, actor, no, modelo, perdón, Ricardo Castro, modelo. Ujú. Y mi Facebook es Ricardo Castro, ¿Y así algún me mail? encuentra. Y mail es la abreviatura de familia, fliacastro@gmail.com. Este Ujú. mail me lo hizo mi hijo cuando tenía 9 años y desde entonces Ah, que lo uso. ¿tenés una familia? ¿Tenés familia? Tengo 3 hijos. Mirá vos, y así brevemente, antes de que se nos corte el tiempo, ¿qué piensan ellos de papá modelo? Ah, no, ellos están fascinados, no lo entienden, pero igual ellos nacieron con un padre medio loco, o sea que ya me conocen todas mis cosas. O sea, siempre fui artista, cuando no tenía exposiciones, tenía ferias, íbamos a todos lados, pero a todos lados fui con ellos, incluso me gané una beca para ir a estudiar o perfeccionarme en cerámica en Italia y me lo llevé, o sea, mis hijos eran chiquititos y estaban conmigo todo el tiempo, o sea, no, no, no. Yo decidí trabajar en producción, me ayudó muchísimo la feria y demás. No Ujú. di clases ni salí de mi casa porque yo quise criar a mis hijos. ¿Alguna vez hiciste algún trabajo fotográfico con ellos? Fotografía, hicimos algunos, ahora muy buen trabajo con mi hija menor. Hicimos un homenaje a una fotógrafa muy interesante que se llama Margaret Cameron. Ese fue en el estudio de Ada Saki y trabajé con mi hija menor. Hicimos una escena medio romántica, medio barroca, muy interesante, muy. Además fue maravilloso trabajar con ella, ¿no? Con mi hija. Mm. Pero sí, después hacemos trabajo juntos, incluso qué sé yo, como me intervengo la ropa. Ahora hace poquito intervine un saco con un diseño de mi hijo cuando él estudiaba arte, ¿no? Entonces son unos personajitos y esos personajitos los puse, los pinté en todo el saco. Bueno, Ricardo, muchas gracias. ¿Algo que A le vos. quieras decir a la gente que recién está empezando en esto del modelaje? Nada, hay que vivir con inspiración y pasión. Únicamente eso tiene que ser el motor. Las ambiciones hay que dejarlas para otra cosa y para otro tipo de gente. Uno tiene que Mm. encarar las cosas con pasión, dedicación, interés, ganas de investigar, profundizar sobre todo lo que uno quiere hacer. Cuando uno no sabe, Ujú. busca, y mucho más ahora que tenemos absolutamente todos los medios para buscar y encontrar todo lo que nos llama la atención. Entonces, Ujú. investigar. Cuando uno tiene que encarar un personaje, tiene que saber dónde vivía, qué comía, dónde dormía, qué le pasaba, qué sucedía en esa época. Yo, para cada uno de los personajes, hago ese tipo de investigación. Entonces, de esa Bueno, manera sé Ricardo. cómo se sienta, cómo mira, si sufre, si no sufre, qué piensa. Y cuando estoy en el momento del workshop, yo estoy en ese personaje y estoy pensando lo que ese personaje vivía en ese momento. Por eso me interesa muchísimo meterme de lleno en el personaje, porque quiero que la fotografía sea creíble.
es verdad. Que el Y son personaje muy que está ahí interesantes tus sea fotografías. real. Yo soy un fan muy fanático de tu trabajo. Me Bueno, encanta cómo salís, lo que mil gracias. expresás y lo que transmitís a través de la imagen. Gracias. Así que gracias por estar acá conmigo y por permitirme conocerte más y que la gente que va a ver A esto te vos, conozca más. a Muchas vos. gracias. Cualquier consulta, acá estoy. Un abrazo. Gracias, gente, por estar del otro lado y gracias, Ricardo Castro. Te quiero mucho, gracias. Un abrazo, yo también. Abrazo.